Por Dios, ¿qué sabe Morgan Quero? Es como hablarle ruso a este señor, que es el ministro de Educación y que está más preocupado en sobar a la presidenta de la República, en ser su ayayero, en vez de abocarse seriamente a resolver esto que es el problema central del país. En los últimos días, y sorprendentemente, porque somos un país donde la agenda no solamente es tóxica, donde nuestros políticos se andan revolcando en el fango, cosa que celebran algunos medios de comunicación que les encanta esto de revolcarse en el fango, y no discutimos en realidad los grandes problemas nacionales ni cómo diablos vamos a hacer para resolverlos. Pero en los últimos días han ocurrido dos cosas importantes para tratar de hacer uso del órgano menos común, lamentablemente, en quienes hacen política en el Perú, que es el cerebro. Julio Velarde, en la conferencia anual de ejecutivos que se realizó en Arequipa, y que la verdad fue decepcionante, pero eso es un tema aparte, y que es un ingrediente de la crisis, el que los mismos líderes empresariales no tengan claro lo que está pasando en el Perú hoy, ni tengan claro lo que hay que hacer para abordar la situación, ya es una señal negativa. Pero en medio de todo esto hubo un discurso de Julio Velarde que se ha convertido en una especie de gurú, ¿no es cierto?, por la eficiencia, la rigurosidad y la calidad, la excelencia con la que se está manejando el Banco Central de Reserva, que ha sido un factor determinante de la estabilidad económica del Perú de los últimos años. Y Julio Velarde llamó la atención sobre el tema de la educación. Dijo claramente que lo que marca la diferencia es si se invierte o no se invierte en educación, si se da prioridad o no. Él dijo que el conocimiento tiene más valor que el capital en este momento en el mundo, que el dinero. Y que por lo tanto hay que actuar en consecuencia, priorizar la educación. Y en el libro Incertidumbre que acaba de publicar Francisco Sagasti, el expresidente que estuvo, dicho sea de paso, acá para comentar su libro, él hace una comparación que es realmente reveladora. El Perú y Corea del Sur, hace 60 años estábamos más o menos igual, yo diría que estábamos mejor nosotros que ellos. Por ejemplo, tenemos industria automotriz que ellos no tenían. O sea, las primeras ensambladoras de automóviles de Sudamérica se hicieron en el Perú. Exitosa. Henry Ford III vino acá a inaugurar la planta de la compañía Ford, en ese momento la más grande del mundo, en Lima. No lo hizo en Buenos Aires, Sao Paulo, en Lima. ¿Por qué? Por la ubicación estratégica, pues, de Perú y de Lima. Porque si construías una planta, desde acá podías distribuir para toda la región. Y miren, 60 años después, Corea nos lleva pues una ventaja que da vergüenza, ¿no? Porque empezamos iguales. Es más, teniendo nosotros lo que ellos no tienen. Es decir, teniendo nosotros la materia prima para todo lo que es el desarrollo industrial. Es decir, tenemos todos los minerales. Y conforme ha ido avanzando la tecnología, lo que se requiere son minerales y materiales que sirvan para la conducción. El oro, la plata, pero sobre todo el cobre. Y eso es algo que nosotros, no digo que nos sobra, pero lo tenemos en abundancia. Ellos no lo tienen. Ellos lo tienen que importar. Y sin embargo han construido una industria poderosísima. Ahora nosotros, que hace 60 años fabricábamos automóviles, tenemos que comprar vehículos coreanos, que dicho sea de paso, cada vez están mejor hechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo dice Sagasti claramente. Empezamos un proceso supuestamente de industrialización. En el Perú se hizo el famoso, durante el gobierno militar, proceso de sustitución de importaciones, que en realidad fue regional. Es decir, vamos a hacer barreras arancelarias, no vamos a importar sino aquello que sea indispensable, porque vamos a tratar de producir todo lo que podamos. Y empezamos más o menos igual, pero hubo una diferencia. Los coreanos invirtieron todo lo que tenían en una cosa, en educación.
en educación, en levantar el nivel de formación académica, en la calidad de sus maestros, en investigación científica, en desarrollo de tecnología, en desarrollo de patentes, en inventos, y se convirtieron en los monstruos que son hoy en la economía, mientras nosotros estamos acá. Fíjense ustedes, estamos discutiendo si hay baños en los colegios. Esa es nuestra agenda con respecto a la educación. Si le vamos a pagar a los maestros la deuda que les tenemos por la cantidad de horas trabajadas fuera del colegio en la preparación de clases que se las debemos de años, con maestros que no tienen ni de lejos el nivel que deberían tener, con una currícula que no sirve para nada. Tú en el Perú terminas el colegio, quieres entrar a una universidad, tienes que ir a una academia, hermanito, porque si no, no entras. Porque lo que aprendiste en el colegio para entrar a la universidad no te sirve. Ya, entonces quieres chambear. A ver, dime, ¿en qué puedes chambear con lo que aprendes en el colegio? Yo se los digo, en nada. Puedes chapar una mototaxi o pararte en una esquina de Huachimán con el sueldo mínimo. Eso es a lo que puedes aspirar habiendo terminado el colegio en el Perú. Porque en promedio y en general no sirve prácticamente para nada la educación. Y lo que aprenden los chicos que progresan lo hacen por lo general por fuera. Por eso es penoso que el profesor Luis Alberto Quintanilla, que es el que estaba haciendo en Lima una chamba espectacular para cambiar esa situación, haya tenido que salir por las presiones políticas, porque le tratan de meter gente, ¿no?, en la región de educación de Lima. Y cuando uno habla del déficit, es decir, cuando decimos, ya, bueno, si esto es lo que hay que hacer, si lo dice Velarde, que es como que el oráculo, ¿no es cierto?, entonces hay que hacerlo. Vamos a transformar la educación peruana. Pero partimos de un déficit en la infraestructura educativa de 180.000, 190.000 millones de soles, que significa que durante décadas no hemos invertido lo que teníamos que haber invertido para empezar en infraestructura. Y como decía hace un rato, estamos con colegios que no tienen ni baños. Según Defensa Civil, la mitad de los colegios por lo menos no deberían estar operando porque no dan garantías de seguridad para que quienes estén ahí o sean albergados en estos locales. En ese nivel estamos. ¿Y cuánto invertimos al año para revertir esa situación? 4.000, 5.000 millones de soles. Necesitamos 45 años para llegar a donde deberíamos estar hoy en infraestructura. Infraestructura, estamos hablando de los locales, no estamos hablando de lo que tendría que haber dentro de los locales. Equipos sofisticados, modernos, la última tecnología, maestros recontra calificados, de los mejores de Sudamérica, con el nivel más alto de formación, de especialización, con capacidad de relacionamiento con sus alumnos, con una formación no solo académica, sino ética, que sean fabricantes de ciudadanos modernos y competitivos desde el punto de vista económico. Y no tenemos, pues, esos maestros. Y alumnos que tienen que ser no solamente formados en los conocimientos básicos, sino en las nuevas tecnologías, que tienen que salir del colegio, como pretendía el profesor Quintanilla, hablando por lo menos un idioma, aparte del castellano, y con un conocimiento de todos los lenguajes nuevos que hay en este momento en el mundo digital, y calificados para algún trabajo, el que fuera, para el que fueran mejores, lo cual suponía un trabajo sobre los estudiantes. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo sobre esto? Nada. Nada. Exitosa. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Si solo en infraestructura educativa necesitamos invertir 180.000 millones de soles. 180.000 millones. ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Si le preguntas al ministro de Economía, no sabe, porque para él la respuesta para todo es no. Para lo que les conviene, ¿no? Porque para subirlo el presupuesto al Congreso, ahí sí sobra. Ya no quiero ni preguntar a cuánto le han subido el presupuesto este año al Congreso de la República. Pero a lo que voy es que necesitamos respuestas imaginativas. O sea, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar esta situación? Si no invertimos en educación y en conocimiento, estamos muertos. Y la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Pero es que tenemos la plata y la tenemos enterrada. Porque todo el mineral que hay enterrado en el Perú, que en este momento es incalculable,
En la campaña electoral del 2021 se hablaba de que eran 1 billón, o sea, es 1 millón de millones de dólares enterrados en mineral certificado, es decir, en reservas probadas de mineral. Ese mineral que está enterrado se puede poner en valor hoy en el mercado mundial. El Estado peruano puede invertir o puede emitir, bonos contra ese mineral que está enterrado para convertirlo en dinero efectivo en la mano, para en muy pocos años resolver ese déficit. Pero si seguimos con esto de los 4.000 millones al año, no vamos a llegar nunca. Nunca. Vamos a seguir perdiendo oportunidades. Entonces, este es el momento en que la gente talentosa, la gente que piensa, la gente que sabe lo que hay que hacer, se haga cargo. Por Dios, ¿qué sabe Morgan Quero? Es como hablarle ruso a este señor, que es el ministro de Educación y que está más preocupado en sobar a la presidenta de la República, de ser su ayayero, en vez de abocarse seriamente a resolver esto que es el problema central del país. Sí se pueden conseguir 180.000 millones de dólares o de soles para resolver la crisis de infraestructura y los déficits. Sí se puede conseguir la misma cantidad de dinero para invertir en formación y capacitación de nuestros maestros, en tecnología, en darle alimentación de calidad a los chicos cuando vayan al colegio. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Insisto, convirtiendo ese mineral que está enterrado en plata en la mano, para resolver en muy poco tiempo, en un shock de inversiones, una transformación de la educación peruana. Pero yo no sé si es mucho pedir para la gente que está en el gobierno hoy. O sea, tenemos el problema dramático y tenemos la solución. Y por supuesto las obras hay que hacerlas sin corrupción, pues. Sin corrupción, que no te pase como en el proyecto de agua que ayer marchaba la gente, que comienza costando 280, 300 millones, sube a 350, pasa a 400, ahorita está al borde de llegar a los 600 millones de soles, la misma obra que se presupuestó por la mitad y no la termina. O sea, no nos puede pasar lo mismo, hay que transformar el aparato del Estado peruano para poder hacer esto que estoy diciendo. Es decir, vamos a resolver la crisis educativa metiendo una inyección multimillonaria de dinero, pero ese dinero tiene que ser manejado con decencia y con eficiencia. Es decir, ¿saben cuál es el problema más grave de todos? Que esto que les estoy diciendo ni siquiera está en discusión. Esto debería ser, al igual que el tema de la inseguridad y otros problemas que deberían estar en la agenda nacional. Es decir, deberíamos estar discutiendo en una ebullición de propuestas sobre cómo enfrentar la situación, pero no les importa. Exitosa. No les importa, no está en sus cabezas. Me refiero a la gente que tiene que tomar las decisiones en el Perú. Pero yo creo que esto tiene que cambiar, y esto tiene que cambiar si es que los actores de la sociedad, que en este momento no me estoy refiriendo solo a los padres de familia, a los maestros, a los funcionarios comprometidos con la transformación, sino a las empresas. Es decir, ¿cómo le vamos a entrar al puerto de Chancay, donde estamos hablando de una zona económica especial que va a ir de Huacho hasta Ancón, hasta el parque industrial, que es lo que debería ocurrir, dicho sea de paso? Y cuando empecemos a necesitar personal, ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿De dónde lo vamos a sacar? Para hacer Melchorita tuvimos que importar soldadores porque ni soldadores teníamos. Esa es la situación dramática de la educación peruana. Y ni hablemos de profesiones más complejas y calificadas. Entonces yo creo que esa es la tarea del momento y un buen comienzo, digo, por lo menos, o en todo caso lo que está a nuestro alcance, es poner este tema en discusión. Ya, necesitamos 180.000 millones de soles para resolver la crisis de infraestructura. Ya, ¿cómo lo vamos a resolver? Arista le va a decir no, nosotros le vamos a decir sí señor, para eso está ahí. Y si usted no lo puede hacer, búsquese otra chamba, porque para lo que el Perú necesita, usted señor no nos sirve. Necesitamos otra clase de gente que use el cerebro, la imaginación, y que no esté ajustando las cuentas y contando el sencillo. Para eso ponemos a cualquiera. Lo que necesitamos es gente con visión, con iniciativa, con propuestas, con imaginación, insisto. Pero en fin.
Comencemos por poner el tema sobre la mesa. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.